día vamos a dar la bienvenida a esta actividad del Museo FONC. Es una actividad financiada por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En esta ocasión, una charla conversatorio que se titula La vida junto a un mar generoso y fértiles valles. Arqueología de Arica durante los siglos previos a la conquista española. Y esta charla va a estar a cargo de Elena Horta Tricayotis. Ella es arqueóloga e historiadora del arte de la Universidad de Eötvös Loránd de Budapest y doctora en Historia con mención en Etnohistoria de la Universidad de Chile. Buenas tardes, Elena, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También nos va a acompañar en la interpretación en lengua de señas Ruth Araneda. Le damos la bienvenida. La Ruth. Bien, Elena, toda tuya la pantalla y el micrófono. Bueno, en honor al tiempo, como decías tú, voy a poner el cronómetro para no pasarnos de la media hora. Muchas Sí, gracias. esta charla o este conversatorio va a girar en torno a lo que sabemos de la sociedad que vivió en el extremo norte de Chile, en Arica, puntualmente, en los 5 siglos previos a la llegada de los incas por una parte y de los españoles poquito después. Y el título indica, ¿no?, que el escenario en el que nos vamos a desenvolver está involucrado un mar, en este caso el Océano Pacífico, y los valles interiores que son extraordinariamente fértiles. Por cultura arica entendemos en arqueología un periodo bastante acotado, que como les adelantaba serían los primeros 5 siglos, ¿no? Antes de las conquistas que sufrió el territorio. Y, en términos geográficos, Arica y su cultura está involucrada o estuvo involucrada en un área cultural más amplia que se llama Valles Occidentales, tal como podemos ver en el mapa, toda esa zona eh, pintada de rosado, y incluía, por lo tanto, el extremo sur del Perú, de por lo menos el Valle de Moquegua con el puerto de Hilo, hasta el sur de Camarones, de la quebrada de Camarones, en el extremo norte de Chile. Estas sociedades ocupaban entonces un trecho, un tramo un tramo ecológico bastante importante que incluía la orilla, ¿no?, del Océano Pacífico, luego los valles interiores y finalmente la precordillera. Todo eso fue entonces el escenario de esta cultura. Para los que no conocen en Arica, bueno, ahí hay un promontorio rocoso que cae inmediatamente cercano a la orilla del Pacífico, el Morro de Arica, que es especialmente importante en términos arqueológicos porque sus laderas, tanto la norte como la sur, eh, protegieron y conservaron múltiples cementerios del tiempo prehispánico. Este escenario es muy, muy favorable. Vamos a ver cuáles eran los recursos y las condiciones atmosféricas y climáticas que primaban en este espacio. Propiciaron entonces el asentamiento humano desde muy temprano. Podemos hablar de una profundidad de 7.000, 8.000 años antes de hasta antes del presente,
pero nosotros nos vamos a centrar solamente en lo que conocemos en arqueología como periodo intermedio tardío, que son esos 5 siglos previos a la conquista española. Desde el Morro podemos ver la ciudad moderna y la tremenda extensión que ha alcanzado, ¿no? Las construcciones urbanas y también podemos observar el Pacífico. Una imagen de los valles interiores que son desérticos, secos, eh, es un clima desértico costero, pero cada valle, en la medida que tiene algún afluente, alguna fuente hídrica, como en este caso el Valle de Azapa, eh, eso redunda en una fertilidad extraordinaria. O sea, esta sociedad o estas sociedades se movían, ya lo mencioné, ¿no? En un tramo que incluía por lo menos 3 ecosistemas importantes. El costero, el interior de valles interiores y luego el de la precordillera. Y aquí abajo podemos ver cómo va ascendiendo, ¿no? Cómo va desde el nivel cero, a nivel cero del nivel del mar, cómo vamos encumbrándonos sin llegar a las tierras altas que ya están del lado de Bolivia, el altiplano propiamente tal. Pero sí, la sociedad ariqueña tuvo control sobre la precordillera que está aquí. Esta es una imagen de las tierras interiores, de la precordillera precisamente que estábamos hablando, el sitio donde las precipitaciones permiten cultivos de mayor alcance, de mayor amplitud, tal como se ve en esta fotografía con aterrazados, con cultivos en terrazas modernas. También la precordillera dio espacio a asentamientos tipo eh, fortificaciones o los pucaras, como fueron llamados por los españoles a su llegada. Eh, el Valle Fértil entonces ha permitido desde antaño, desde muy antiguamente, el cultivo de vegetales comestibles como es el maíz, no un maíz, sino que varias variedades diferentes de maíz, de la calabaza, el ají, también el frijol o poroto, algodón nativo o algodón silvestre y también existían ciertos bolsones microclimáticos donde se pudo cultivar la hoja de coca. Vamos a ver por qué era importante la hoja de coca. Y en tierras altas, es decir, en la precordillera, la papa y la quinoa. Entonces, mediante el cultivo en terrazas y la fertilización de esas tierras desérticas mediante el guano de pájaros marinos que abundaban muchísimo, ¿no? Eran muy abundantes en la costa, se logran cultivos muy eficientes. Todo esto pensando en los valles interiores. En todo caso, volviendo un poquito atrás en este mapa, eh, tenemos que aclarar que la distancia entre las poblaciones costeras o los asentamientos costeros que estaban acá y los valles interiores no son más de 13-15 kilómetros de distancia. Es decir, es una distancia perfecta que se puede cubrir perfectamente en una jornada y mucho menos, en mucho menos de una jornada a pie. ¿Cuáles son los recursos de la costa en todo esto? Es un mar sorprendentemente generoso, como dice el título,
gracias a la corriente de Humboldt y otras circunstancias especiales y específicas, y siempre hubo un aprovisionamiento natural de numerosos peces, de moluscos, algas, crustáceos, mamíferos marinos, cetáceos incluso, y todo tipo de pájaros marinos. Lo que ustedes ven ahí es un loco con cholepas es un nombre científico y ya desde el periodo arcaico, es decir, 5000, 6000 antes de Cristo, se está consumiendo, se está extrayendo, primero que nada, el loco, para lo cual había que bucear y, y, eh, bajar a las profundidades del Pacífico para explotarlo. Al mismo tiempo, no olvidemos que la precordillera ya tiene la domesticación de camélidos parte mucho más temprano, pero al 500 después de Cristo o al 1000 después de Cristo está totalmente establecida la domesticación de dos de estos animales, de la llama y de la alpaca. El guanaco y la vicuña, como pueden, muchos de ustedes sabrán, siguen siendo animales silvestres. Eh, bueno, la llama y la alpaca fueron fuente de todo tipo de recursos de alta importancia económica. Mediante la fibra se podía tejer a telar todo tipo de prendas textiles y eso era parte de la vestimenta. Ahí vemos instrumentos textiles prehispánicos, usos y torteras para en este pequeño paraíso. ¿Podrías repetir la lámina, el final de la lámina anterior, Elena, porque el audio no se escuchó muy bien? ¿Sí? Repetir lo que dije. Sí, Ok. La fibra de camelida fue usada para tejer prendas textiles, eh, que vamos a ver algunas imágenes de esas prendas, tejidas a telar, en un telar semejante a este es etnográfico, es decir, actual, y a mano izquierda, en cambio, tenemos algunos instrumentos como usos y torteras para el hilado de esa fibra, de la fibra de camelida. El algodón silvestre estuvo siempre a mano y fue ya desde muy temprano, cuando digo muy temprano significa en tiempos arcaicos, fue utilizado para fabricar las líneas de pesca o las líneas, ¿no? Eh, Así que fue un recurso que también fue explotado. Entonces, en términos arqueológicos tenemos dos áreas, las áreas de la costa, donde están todos los cementerios que comienzan con PLM, que corresponde a Playa Miller, con cementerios de pescadores, y al interior este otro grupo, los AZ, que vienen a ser cementerios de agricultores y pastores instalados en el Valle de Azapa. Esta distancia, que como les digo, no es más de 15 kilómetros. Bueno, en algunos casos hay sitios como Z3 que están más al interior, pero esto es una distancia perfectamente abarcable. Eh, Esto significa que la distancia, esta mínima distancia, no separó en términos culturales a los pescadores de los agricultores. Eh, en términos culturales no, porque mm, hacen uso del mismo tipo de cerámica, se visten de la misma forma, probablemente hablaban el mismo idioma, que no es ni quechua ni aymara, y es un idioma perdido. Eh, pero en términos identitarios sí marcaban diferencias. Y vamos a ver a qué recurrían. Precisamente recurrían a algunos
algunos elementos de la subsistencia, como por ejemplo la balsa de 3 palos, que era la embarcación de los pescadores de la costa. A la izquierda lo que vemos es un individuo momificado y todavía vestido y todavía amarrado de la forma en que se lo dispuso en la tumba misma. Corresponde a un pescador tardío, bastante. Y nótese aquí que lo que penden de un cordón que rodea su cabeza son puntas de proyectiles, no de cualquier proyectil. Vamos a ver más adelante que correspondía al arpón, la punta del arpón con el cual se cazaban los marinos. La embarcación entonces de la balsa de 3 palos es característica de esta sociedad, la utilizan muchísimo y disponen en las tumbas de modelos, pequeños modelos en miniatura de aquellas embarcaciones que les facilitaban tanto la vida. Nótese que para 1943 se registraban 26 especies diferentes de peces en la costa de Arica. Es decir, una variedad muy, muy grande, muy importante. Un segundo. Se me estaba descargando la batería. Pero no hay problema. Aquí está. Sí. Sí. Y para las faenas estas de pesca, de caza, recolección de moluscos, eh, desarrollaron un instrumental muy sofisticado que incluía objetos de maderas locales con eh, piedras y otras materias primas también del entorno. Acá vemos el cabezal del arpón, que es lo que se incrustaba en el cuerpo de lo marino o de la foca. Acá lienzas y pesos para pescar. Acá arponcillo, un arponcillo manual para cazar pescados que estuviesen en aguas bajas, y este otro instrumento que se llama potera, que servía para sacar pulpos. Como les adelantaba, la vestimenta es de un solo tipo, es una prenda rectangular, tejida telar, que en general no tiene ningún diseño, salvo unas listas laterales en colores contrastantes con el color natural de la fibra del camélido, y era la vestimenta de hombres y mujeres e incluso de infantes. Todo el mundo se vestía de la misma forma. Hay algunos individuos de mayor rango que se distinguen por este otro tipo de túnica, tejida de la misma forma, pero con una inclusión mayor de colores teñidos y con listados laterales, y en una amplitud que generaba una túnica casi en forma trapezoidal o abanico. Algunas de estas túnicas de élite van acompañadas de esta otra prenda, que es una bolsa faja y que incorpora diseños muy, muy densos y muy complicados que dan cuenta de un imaginario, de un lenguaje visual bien críptico, desgraciadamente. O sea, la arqueología no puede dar cuenta de todo,
Y la verdad es que nos encontramos acá, debido a la falta de registros escritos, nos encontramos frente a varios enigmas. ¿Cuáles eran las divinidades, en qué creían, cuáles eran las creencias, las nociones cosmogónicas de este pueblo? Eh, la cultura arica desarrolla de esta manera una tradición textil muy específica que no está no está más al sur, en la zona atacameña, es muy propia de estos valles costeros del extremo norte de Chile y incluyen tres tipos de prenda. La incuña, por un lado, que es esta telita, este paño, las chuspas, que es una bolsa, y la bolsa faja. La bolsa faja, como vimos, es la que se aplicaba sobre la túnica. Lo interesante es que las tres contenían en los ajuares funerarios, o en los objetos que acompañaban eh, a los difuntos, eh, incluían hojas de coca. Muchísimas de estos tejidos estaban llenos de hojas de coca acompañando al muerto. La bolsa faja tiene una abertura aquí arriba, que permitía entonces sacar y meter la hoja de coca. Lo que vemos acá a la izquierda es una incuña, pero no decorada o decorada con listas solamente, que conteniendo hoja de coca prehispánica, por lo menos de 500 años atrás. ¿Dónde, en este escenario eh, eh, ecológico, estos distintos nichos ecológicos, ellos descubrieron que era posible en estos dos óvalos, ¿no?, que son sectores del Valle de Utah y un sector alto del Valle de Azapa, era posible, porque está ahí hay un cierto encajonamiento del valle, y por lo tanto había una protección de las temperaturas, que era posible cultivar hoja de coca eh, cercana. Más chuspas, algunas con flecos, que es una decoración adicional, o con bordados laterales, ¿no? Y siempre con esa iconografía, con esos diseños tan densos, tan abigarrados, típicos de esta cultura. La cerámica es más o menos la cerámica decorada, porque hay cerámica doméstica que no tiene diseño, pero la decorada repite diseños bastante similares a las prendas textiles. Vemos pequeñas figuritas humanas, vemos estos rosetones, acá toda clase de diseños geométricos. Em, lo que vemos aquí es una tumba de un pescador probablemente importante, de alto rango. Tiene una balsa de 3 palos bastante más grande de lo habitual, que lo acompañaba. Aquí hay un jarro de agua, eh, una serie de elementos colgando desde el mismo paquete funerario. Y esto que ustedes ven aquí sobre la frente dada vuelta es una diadema para eh, adornar la frente, tal como vemos acá. Y se trata de plumas de pelícano, plumas grises de pelícanos cosidas de una forma muy meticulosa, eh, con cálamos. Estos son cálamos que le dan un toque de color, ¿no? Eh, Hay eh, diademas simples como esta, y hay algunas más complejas, que este es un caso excepcional, ¿no?, que tiene prácticamente dos pisos, como quien dice, y arriba lo que ustedes ven que parecen crin de caballo son
bigotes de lobos marinos. Es decir, los pescadores hacen uso en un emblema propio de ellos de varios elementos de la fauna costera. Por el contrario, la gente que está viviendo en el valle tiene un patrón funerario un poquito distinto en cuanto a que se hace acompañar por mazorcas de maíz, patas de camélidos, como en este caso, y un gorro distinto. En el valle prácticamente no hay diademas o no encontramos en las tumbas acompañando a agricultores, sino que este otro tipo de gorro se llama gorro de 4 puntas y era tejido con aguja de cactus en una técnica parecida a ese anillado que aparece ahí. Es una técnica muy parecida al crochet moderno. Entonces tenemos eh, dos, dos sociedades o dos parcialidades, digamos, dos mitades de una naranja que se encuentran relativamente cercanas, pero en dos ecosistemas diferentes que portan, es decir, visten estos tocados diferentes como forma de marcar diferencia dentro de la unidad cultural en la que vivían. Porque, como les digo, como les decía, todo lo demás es compartido. La vestimenta es compartida. Suponemos que creencias también, porque los textiles de uno y otro lado tienen incluso los mismos diseños o muy semejantes. Esta situación de dos parcialidades que se identifican a sí mismas con adornos diferentes, con tocados cefálicos diferentes, debido a una diferencia en los modos de subsistencia, es decir, pescadores, cazadores, recolectores, porque eso no son solamente pescadores en la costa, versus agricultores, pastores de más al interior. Eh, en, esa organización política, es decir, esta diferenciación exigía una base de organización política común y a la llegada de los españoles la situación es que tenemos información documental 1570, es decir, 30, 40 años después de la llegada de los españoles y también de comienzo del siglo XVII, que da cuenta de la continuidad de este sistema político económico. Una de esas fuentes dice o menciona a Pedro Chaco como cacique de los camanchacas del puerto de Arica. Y la otra más tarde repite lo mismo. Pedro Chaco es cacique de los indios naturales del Valle de Arica. ¿Qué quiero hacer notar con esto? Que a pesar de que han pasado 30 o 40 años de la llegada de los españoles o ya un siglo y medio de la llegada de ellos, eh, la, la población ariqueña logró mantener de alguna manera la importancia, el predominio de ese sistema de organización social que tuvieron durante por lo menos un milenio antes de que llegaran los españoles. Es interesante que aquí se habla de que un pescador, que sería Pedro Chaco, tiene entonces, como quien dice, domina a los camanchacas de la costa o del puerto de Arica y al mismo tiempo ejerce dominio sobre los indios
en este caso habría que interpretarlos como agricultores que estaban un poco más al interior. Todo esto ocurre en un sistema de organización sociopolítica preestatal, porque aquí todavía no podemos hablar de una organización centralizada de nivel estatal, sino que es el señor étnico, en este caso Pedro Chaco, o Pedro Chaco y un cacique del interior también, que hayan manejado, dirigido la mano de obra, la fuerza de trabajo activa en el curso de todo tipo de labores de subsistencia. Eh, bueno, eso es lo que les quería transmitir y si quieren podemos abrir una ronda de preguntas. Muchas gracias, Elena. Si puedes dejar de compartir para que nos podamos mirar. Ah, ok. Eso, muchas gracias. Mira, acá en el chat de Zoom hay una persona que dejó una pregunta que dice, ¿cómo se sabe que había una lengua que se perdió? Ujú. Sí. Eh, tenemos, perdón. Ok. Hay también noticias documentales, es decir, documentos históricos eh, que han sido estudiados ampliamente para el sur de Perú, para la costa sur peruana, donde se habla expresamente de una lengua pescadora que no tenía nada que ver ni con el quechua ni con el aymara, que eran las lenguas dominantes a la llegada de los españoles. Eh, Mucho más allá de eso no sabemos, pero sí tenemos una serie de topónimos, tanto en el sur, el extremo sur del Perú, como en el extremo norte de Chile, que no calzan con ninguno de esos dos idiomas. Entonces, por descarte y por fonética también, porque suenan bastante distinto, se podría pensar que ahí hay un resabio, ¿no? Una base de algún antiguo idioma. Perfecto, muchas gracias. Respondí a la pregunta entonces, don Janino Olivellara. Bueno, dejamos abierto también acá la posibilidad de que puedan hacer sus preguntas, sus inquietudes, comentarios, algo que les haya hecho sentido, alguna experiencia que ustedes tengan. Aquí hay otra pregunta. Janino da las gracias. Dice que no puede poner su micrófono porque voy a donde está. Em, Después tenemos acá a Iraí Heredia. Y ella dice, buenas tardes, yo quería preguntar a la señora Horta sobre diferencias entre los ornamentos corporales entre los grupos de la costa y Valle de Azapa. Ornamentos corporales, más allá del tocado, me imagino, ¿no? No hay diferencias sustanciales. Eh, un poco más temprano, es decir, en la época Chinchorro, bastante más temprano, unos 5.000 años antes, se utiliza mucho, también, no todos, sino que algunos individuos aparecen con collares de cuentas de concha, con diminutas cuentas, miles de diminutas cuentas de concha. Eh, pero más allá no hay registro en realidad.
Todo el esfuerzo se pone en la vestimenta, que como ustedes vieron, aparte de la túnica, está la faja. Algunos individuos, no todos, algunos individuos además portan o llevan un taparrabo textil también, como un pañal que tiene cordones para amarrar en los costados de la cintura, la incuña, la bolsa faja y la chuspa. ¿Mm? Esa es la vestimenta que, como les decía, en el cotidiano es una túnica sin colores teñidos, lisa, sin mayores diseños, y para personajes de mayor importancia o para situaciones rituales, de ceremonias específicas, visten esas túnicas tipo abanico o túnicas que ya tienen, no diseños, diseños no hay en las túnicas, los diseños se concentran en los tres textiles que contienen hojas de coca. Y eso no es casualidad porque en realidad no olvidemos que la hoja de coca es se dice que es la planta sagrada, ¿no? O sea, planta sagrada de los Andes, y eso quiere decir que es el vegetal que se utiliza para la ofrenda. No hay ninguna situación de obsequio a las deidades o de ofrenda a las deidades que no contenga hasta el día de hoy, la depositación de hojas de coca, el mascar hojas de coca, pero al mismo tiempo compartir con la naturaleza, es decir, ya sea porque se esparce sobre la tierra o se deposita en un lugar específico. Entonces, la hoja de coca en esta sociedad debe haber funcionado eh, en un circuito manejado por los jefes étnicos. O sea, Pedro Chaco seguro, cacique Pedro Chaco, tenía dominio de esos cocales, no para su usufructo personal, sino que para tener que, con qué eh, reciprocitar, por así decirlo. Es decir, tener hojas de coca para en toda circunstancia de trabajo colectivo repartir. Entonces, de esa forma nos explicamos que hay ciertos individuos que aparecen enterrados con más de una bolsa de faja llena de hojas de coca o con 13 incuñas cerradas, cada una conteniendo por lo menos medio kilo de hoja de coca, o 5 chuspas más también repletas de hojas de coca. Esa es la forma de ejercer la reciprocidad. La comunidad organiza un evento y en el cual participa toda la comunidad, pero el jefe étnico es el que eh, hace reparto de la hoja de coca para que cada uno pueda ofrendar a su vez, ¿no? Y detrás de ese concepto lo que se encuentra es la idea de que todas las divinidades, las deidades, los seres tutelares, los apus, los malcus, lo que sea, como los llamemos, como los queramos llamar, necesitan ser alimentados. Y la alimentación es, entre otras cosas, la hoja de coca. La chicha también, chicha de maíz. Ujú. Muchas gracias, Elena. Me imagino que Iraí quedó ahí con su respuesta, ¿verdad? Tenemos otra pregunta acá en el chat de Ricardo Carrasco. Dice, ¿en algún momento los cronistas tuvieron tal vez los últimos contactos con personas realizando petroglifos y pictografías? Es muy posible. De hecho,
hay arte rupestre en la zona y en el extremo sur del Perú, ¿no? Para esta época hay, hay tanto en a nivel de valle como a nivel de precordillera. La precordillera de Arica tiene un arte rupestre fabuloso de pictografías. eh, pero los cronistas rápidamente se dan cuenta de que tras las pinturas hay ideas, hay creencias, y comienzan las campañas, comienzan las campañas de extirpar todo lo que era considerado idolátrico. Idolátrico es el culto a los ídolos. Y eso es contrario a la fe católica, entendida como fe verdadera, la única fe posible. Entonces, todo lo que no era parte del cuerpo de creencias de la Iglesia Católica, había que borrarlo de la faz de la tierra. Y es así como se destruyen muchísimos ídolos, que en este caso la gente no los llamaba ídolos, sino que los llamaba huacas, y entre ellos el arte rupestre. El arte rupestre sufre eh, atentados, por así decirlo, sufre rayados encima, superposición de cruces cristianas, tratando de neutralizar lo que en los paneles aparecía grabado o pintado. Así que los conquistadores, entre otras cosas, se dedican a destruir el arte rupestre de esa manera. Pero el esfuerzo máximo está en eliminar todo lo que fuese huaca móvil, huaca que pudiese ser transportable. Eh, y en general, estas huacas móviles correspondían a bloques de piedra, eh, piedras de forma especial que llamaba la atención porque tenía alguna similitud con un animal, por ejemplo. Eh, bueno, hay todo tipo de huacas, es un tema enorme, enorme que, no, que creo que daría como para otra charla. Muchas gracias, Elena. Supongo que le quedó más claro a Ricardo la respuesta, ¿no? Yo tengo otra pregunta, Elena. Al comienzo de la presentación habló del algodón y la Sí, fotografía que había era de algodón café, ¿ya? sí, sí, Sí. sí, sí. También mencionó que el algodón se usaba, me da la impresión de que no para los tejidos en sí mismos, sino que para una Las parte del... lienzas. Las lienzas, las lienzas de pesca. Es bien sorprendente que incluso se aprende a hilar el algodón antes de hilar la fibra de camélido, porque el camélido, la domesticación del camélido es posterior, o por lo menos el tener ya hatos domesticados en forma permanente es posterior. En cambio, ya en tiempos chinchorro surge el aprendizaje y el conocimiento del hilado del algodón, y ese algodón que tú mencionas, el café, es natural, es silvestre y ese es su color natural. No está, llama la atención porque uno, ¿no?, tiene nociones del algodón blanco, y este es un algodón café. La foto es moderna, de hace un par de años atrás, de algodonares de Azapa. Sí, le pregunté porque conozco el caso de una persona que está cultivando algodón blanco y café en Putaendo. El café es ¿Mm? de semillas de pozo al monte. Oh, mira tú qué interesante. De semillas de pozo al monte. Que el pozo al monte está muy al interior, ni siquiera pegado a la costa. Las consiguió en una feria en Bahía Inglesa, de una textilera de la zona. Ah, ya, ya. O sea, Esa fue, sí. puede haber tenido un movimiento costero más hacia el sur, Tenemos pero en más tiempos preguntas. modernos.
Tenemos más preguntas acá en el chat. ¿Ah? Dice, em, ya, Iraí pregunta si puede hablar un poquito más sobre el diseño de chuspas incuñas. Eh, bueno, el diseño fundamentalmente en estos tres textiles que mencionábamos que contienen hojas de coca se disponen en franjas verticales, ¿no? Ese es el patrón. Hay una pampa de un solo color, no teñida por lo general, o a veces teñida, pero es una pampa de un fondo de un color sobre el cual se disponen franjas verticales. Y cada franja vertical tiene un módulo, es decir, en ese cuadradito se va repitiendo un módulo, un diseño dentro del módulo. Eso es muy característico de esta tradición textil. Y luego los diseños son muy variados. Tenemos toda una gama de antropomorfos o seres que parecen que tienen características de ser humano o por lo menos tienen corporalidad, brazos, piernas. Hay otro gran grupo de zoomorfos o diseños con características de animales, con colas, orejas erguidas, y otro gran grupo de geométricos. Y en los geométricos diría yo que está la mayor complejidad porque hay, en buenas cuentas, son patrones geométricos que se disponen dentro de estos módulos. Y en general, todos parten de un centro que es un hexágono. El hexágono en la iconografía textil tiene gran importancia y es muy difícil, desgraciadamente, encontrarle un significado concreto, ¿no? Eh, los diseños geométricos son universales y nada nos asegura de que dos sociedades muy cercanas incluso puedan darle el mismo significado. Puede tener significados muy contrapuestos, ¿no? Pero llama la atención que es como la matriz o el, el punto primigenio es un hexágono. No Muchas sé si con gracias. eso contesto. Muchas gracias, Elena. Tenemos tres preguntas más. Dice, Ricardo Carrasco pregunta, ¿en la zona norte de Chile hay registros de sacrificios humanos? Tal vez no como los moches ni incas, pero ¿hay registros de ello en lo que ahora es Chile? Sí, sí, hay. Tal como dice quien pregunta, no al nivel de Moche, donde el sacrificio humano es a veces de miles de personas, cientos de personas para situaciones específicas, situaciones de crisis por lo general. Y esas situaciones de crisis siempre estuvieron presentes en el, eh, en el clima, digamos, o sea, los elementos climáticos, niño, niña, terremotos, erupciones de volcanes, inundaciones, eh, son constantes, son rupturas constantes en los Andes. Y para ese tipo de crisis mayor, desde mucho tiempo atrás se realizaban sacrificios humanos muy diversos, muy distintos entre sí, porque va a depender de la sociedad que lo está realizando, de las creencias específicas de esa sociedad. En el caso de Arica, no es evidente desde el punto de vista arqueológico, en contraposición con lo que sabemos de San Pedro de Atacama.
San Pedro de Atacama, en el Salar de Atacama, que es otra área cultural, otro mundo, aunque haya sido contemporáneo con esto, pero tiene características muy diferentes. Allí sí hay huellas bastante concretas de sacrificio humano, o por lo menos sospecha de sacrificio humano, digámoslo así, porque hay tumbas en donde repetidas en varias, o sea, de forma recurrente, se encuentran fardos como los que como los que hemos visto, pero sin las cabezas, o cabezas sin fardos. Entonces, eso hace pensar que si no fue un sacrificio humano directo, por lo menos fue una manipulación post-mortem de los difuntos. Eh, Espérate, tengo una reunión, espérate. Ah, Sí, espéreme. estoy ocupado. Ay, sí, perdón, lo silencié. ya. Eh, para el caso específico de Arica, eh, la verdad es que eh, hay hay una situación, pero de fines del arcaico, de unos esqueletos que fueron encontrados muy desarticulados, ¿no? Pero es un caso puntual y no se trata de la cultura arica propiamente tal, que viene más tarde. Muchas gracias, Elena. Pero en todo caso, el tema es muy pertinente porque realmente es parte de también la idea de que hay que ofrendar a las deidades, ¿no? Y las situaciones de crisis se producen porque se han descuidado las acciones de ofrenda. Así de simple. Se desbalanceó el cosmos porque la sociedad humana no entregó lo que tenía que entregar en el momento indicado. Entonces, frente a esas situaciones se tiene que recurrir y se recurría al sacrificio humano. Perfecto, muchas gracias. Nos quedan dos preguntas, estamos justo en la hora, nos quedan unos minutitos todavía para que tú puedas también dimensionar las respuestas, ¿no? Una Ya. dice, además de usar en vestimentas algunos elementos de pelícanos y lobos marinos, ¿usaban el resto de las partes para alimentación u otra cosa? Sí, todo se aprovecha, ya sea para subsistencia humana, ya sea para guano, o sea, el excremento de pájaro, el excremento de camélido. Si nos concentramos en el camélido, por ejemplo, el camélido se usa la carne, los huesos para instrumentos, la grasa de camélido, que también era un elemento de ofrenda, se ofrenda la grasa de camélido, la fibra, eh, las pezuñas, las orejas, que se depositan después junto al difunto en el entierro mismo. No nos olvidemos que el camélido es el único animal de carga que existió en los Andes. Entonces, su valor económico y ritual era enorme. Eso por el lado de mamíferos grandes. Y luego pelícanos y lobos marinos. Del lobo marino se aprovecha también la grasa, el cuero, los bigotes que vimos como parte de las diademas, los huesos también de los huesos de lobo marino y aunque no hay huellas de que hubiese sido consumido el lobo mismo. Yo tengo la impresión de que con esa riqueza extraordinaria, ¿no? De peces, moluscos que había ahí, tenían una buena cantidad de proteína animal.
El pelícano también, el pelícano sí que parece que se consumía, aparte de todo lo que es uso de sus plumas, y hay cosas también rituales con todos estos animales, ¿ah? O sea, en los Andes los animales no solamente se consumen así como nosotros consumimos un pollo de supermercado y no tenemos ninguna relación con el animal. Acá hay relaciones múltiples. Eh, ¿Por qué lo digo? Eh, en cementerios de costa se han encontrado individuos, probablemente de alto rango, o grandes pescadores, prestigiosos pescadores, por ejemplo, que han sido enterrados con acompañamiento de cráneos de lobos marinos o picos de pelícanos, o en tiempos más antiguos incluso, más tirado a chinchorro con eh, las agujas de las mantarrayas. Son situaciones específicas, especiales, ¿no? Eh, Puede estar relacionado con una relación de jerarquía, pero al mismo tiempo de alta especialización en la caza de animales marinos. Así que, respondiendo a la pregunta, todo se aprovecha. Todo se aprovecha, nada se desperdicia. Muchas gracias, Elena, por la respuesta. Y ya sabemos que no desechaban nada. Em, Por lo tenemos otra tanto, tenía muy poca basura. Ah, claro, entonces Sí, todo se utilizaba, ¿no? Todo era sí. un útil. Bueno, antes de leer la segunda pregunta, la otra pregunta, quiero comentar que esta charla está siendo grabada y va a quedar alojada en el canal de YouTube del Museo Fong, ya para las personas que preguntaron. La otra pregunta que la hace Trinidad Sánchez dice, ¿cuál es la tecnología más completa, más compleja que lograron desarrollar? Em, Yo creo que la textil, o sea, en cuanto a manualidad o habilidades manuales, es la textil. Es realmente sorprendente lo que lograron hacer. Unos hilados finísimos que les permitían tejer, por lo tanto, tejidos muy finos, muy finos. Todo lo que es el aprendizaje de los tintes naturales, tintes minerales, los mordientes correspondientes. Eh, es un arte mayor, es un arte mayor y no solamente se ve acá en la cultura arica, sino que en todos los Andes y desde mucho más temprano. O sea, es cuestión de ver los textiles moche en Perú, o los textiles incaicos más tarde, o los textiles tiahuanaco en Bolivia. Son realmente espectaculares porque además exigían un aprendizaje mental de los diseños. Cuando se teje a telar, eh, se despliegan las urdimbres, ¿no es cierto? Se van entrelazando con las tramas, hay que tender las urdimbres y en el momento de tender las urdimbres, la tejedora o el tejedor o ambos, no sabemos, eh, tiene que disponer los diferentes colores de acuerdo al diseño que va a emprender. Entonces es una proyección mental que tiene esa persona frente al telar. Yo diría que eso destaca, pero también la cestería con fibra vegetal sorprendente. La cerámica también, la capacidad de componer sobre los cuerpos de las vasijas diseños específicos, con pocos colores, ¿no? Generalmente es rojo, blanco, negro, eh,
pero aún así también significaba eh, un aprendizaje, y más que un aprendizaje, un cúmulo de conocimientos de años, miles de años. O sea, nada de esto se inventa de un día para otro, sino que son avances tecnológicos que se van cristalizando poco a poco. Gracias, Elena. Y vamos a dar paso a la última pregunta para ir terminando, que la hace Ricardo Carrasco y dice, ¿hay registros de utensilios para la higiene personal de estos grupos, la sanidad de su descendencia, etcétera? En realidad, no que yo sepa, o no lo hemos sabido descubrir en los registros, ¿no? Eh, todo lo único que se me ocurre así de golpe, es el registro que sí se ha dado de elementos para deformar cráneos, que es una práctica que se desarrolló en tiempos prehispánicos en muchos lugares, en muchos espacios, y, y se podía desarrollar hasta los 3 años en los cráneos moldeables de niños. Entonces, la forma de deformarle el cráneo haciéndolo alargado o haciéndolo más achatado y circular, que son las dos formas básicas, se conseguía mediante eh, unas soluciones muy simples o muy domésticas, que era eh, acolchados textiles o con grandes eh, acompañamientos de algodón, y cordeles, ¿no? Es decir, son elementos que eran eh, atados a los cráneos de los niños, no sabemos si por la noche o día y noche, y los cordeles se iban apretando cada vez más, de acuerdo a la forma que se le quería dar, ¿no? La deformación craneana en Paracas, por ejemplo, en la cultura Paracas, en el sur del Perú, llega a extremos extraordinarios. O sea, uno se pregunta cómo, y en algunos casos efectivamente murió el individuo. Debe haber habido una mortalidad bastante alta en infantes por esta razón. Eh, y se supone que detrás de esta práctica de diferenciarse por la forma del cráneo, también había un deseo de identificarse como grupo étnico. O sea, es un indicador étnico. Así que eso es lo único que se me ocurre. Perdón, hay una cosa más. Hay peines Mm, de espinas de cactus, es decir, los dientes de los peines son agujas espinas de cactus sujetadas por una tablilla de madera, y los llamamos peines, pero han habido investigaciones respecto a que existía el piojo, y deben haber estado inundados de piojos. eh, no sé si toda la población o solamente niños, o era como ahora en tiempos modernos, que solo en las escuelas y en determinados años ¿no? de enseñanza escolar. Y podría ser que esos peines, que también están incluidos en muchos de los acompañamientos mortuorios, hubiesen servido para eso, para despiojarse. Así que eso es todo lo que se me ocurre de higiene personal. muchas gracias, Elena. Y la verdad es que yo tengo una pregunta desde el inicio de la charla, pero no me aguanto de hacerla. ¿Cuál era la madera que usaban? Dijo, para los peines estaba amarrado en algo con madera, en los Sí, utensilios para sí. la caza, para la pesca.
y para los telares, ¿no? Sí, exacto. Son maderas locales que desgraciadamente no se conservaron. Es decir, Arica tuvo una cobertura arbórea importante, eh, pero con la llegada de los españoles se establece, no, alguien pregunta Chañar, no, el Sí. Chañar es del Salar de Atacama, no de Arica. Eh, Acá podría haber sido Algarrobo, Hugo, ¿no? eventualmente. ¿Cómo? Tamarugo. Tamarugo también es de más al sur. Pero sabemos que existían el Molle sí, y la cobertura arbórea, como decía, fue mucho más importante, pero fue arrasada porque los españoles empiezan a exigir tributo Mm, en carbón a la población ariqueña, ya en tiempos coloniales. Entonces se echa mano a aquellos árboles y se produce una sobreexplotación de, de los árboles. Pero en todo caso, como les digo, no es chañar, el chañar es, es, eh, es exclusivo mm. de más al sur del Salar de Atacama y del noroeste argentino, o sea, pero a esa altura, no a la altura de Arica. Bien, muchas gracias, Elena. Yo creo que hemos quedado todos muy asombrados. Ha habido mucha pregunta, lo que es bueno. Y bueno, vamos a dejar los invitados a una próxima charla que vamos a estar programando en el último trimestre del año para seguir compartiendo y conociendo nuestros orígenes desde lo que es la arqueología en el norte de nuestro país. Le damos las gracias a Ruth por su interpretación y a cada uno Sí. y cada una de los participantes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches a Chao, todos. buenas noches.